El 30 de enero de 1933, cuando Adolf Hitler asumió como canciller de Alemania, la población judía alemana era de aproximadamente 525.000 personas, menos del 1% de la población total. Eran ciudadanos alemanes, integrados en la sociedad, médicos, abogados, profesores, comerciantes, veteranos de la Gran Guerra. En 6 años, ese estatus se desintegraría completamente a través de un proceso calculado de legislación discriminatoria, violencia estatal y exclusión sistemática. La persecución comenzó inmediatamente, pero no con campos de exterminio. El régimen nazi eligió primero el camino de la legalidad aparente, utilizando decretos oficiales como armas contra una minoría indefensa. En abril de 1933, apenas 3 meses después de tomar el poder, los nazis promulgaron leyes que prohibían a los judíos ocupar cargos públicos o posiciones en el servicio civil. El 1 de abril, el régimen organizó un boicot nacional contra negocios judíos que continuaría de forma local durante toda la década. Los médicos judíos fueron expulsados de hospitales públicos, los abogados judíos perdieron sus licencias para ejercer y los profesores universitarios judíos fueron despedidos de sus cátedras. El 10 de mayo de 1933, miembros del partido nazi, estudiantes y maestros, organizaron quemas públicas de libros escritos por autores judíos e intelectuales de vanguardia en múltiples ciudades alemanas. El 14 de julio de 1933, la Ley de Revocación y Naturalización revocó la ciudadanía de judíos naturalizados, creando la base legal para deportar a inmigrantes recientes, particularmente judíos de Europa del Este. En octubre del mismo año, la Ley de Editores prohibió a los judíos trabajar en publicaciones periodísticas. Mes tras mes, decreto tras decreto, el régimen cerraba sistemáticamente cada puerta profesional. Para 1934, los judíos fueron excluidos de las bolsas de valores y del sector agrícola. El 15 de septiembre de 1935, durante un congreso del partido nazi en Nuremberg, el régimen promulgó 2 leyes que formalizaron la persecución racial y se convertirían en la piedra angular de la política antisemita nazi: la Ley de Ciudadanía del Reich y la Ley para la Protección de la Sangre y el Honor alemanes. Estas leyes transformaron la identidad judía de una cuestión religiosa a una clasificación racial pseudocientífica. Una persona era considerada judía si tenía 3 o 4 abuelos judíos, independientemente de sus creencias personales o afiliación religiosa. Las leyes de Nuremberg despojaron a los judíos alemanes de su ciudadanía, convirtiéndolos en súbditos del Estado sin derechos políticos. No podían votar, no podían ocupar cargos públicos y quedaban legalmente separados de sus vecinos no judíos. La segunda ley prohibió matrimonios y relaciones sexuales entre judíos y personas de sangre alemana o afín, codificando la obsesión nazi con la pureza racial. Estas regulaciones no solo afectaban el futuro. Matrimonios mixtos existentes fueron puestos bajo escrutinio, y las familias fueron divididas por definiciones burocráticas de raza. Después de Nuremberg, la legislación antisemita se aceleró. Los jueces alemanes no podían citar trabajos legales escritos por autores judíos. Los oficiales judíos fueron expulsados del ejército. Los estudiantes judíos no podían presentar exámenes doctorales. En marzo de 1936, a los médicos judíos se les prohibió atender pacientes alemanes. Muchas ciudades alemanas colocaron carteles prohibiendo la entrada de judíos. Los negocios judíos fueron negados el acceso a mercados, se les prohibió anunciar en periódicos y fueron privados de contratos gubernamentales. La presión económica era parte de una estrategia deliberada del régimen para forzar la emigración judía. Sin embargo, el impuesto de fuga del Reich, establecido en 1931 pero aplicado agresivamente por los nazis, confiscaba hasta el 25% de los activos de quienes intentaban partir. Entre 1933 y 1937, aproximadamente 130.000 judíos lograron abandonar Alemania nazi, dirigiéndose a Sudáfrica, Palestina
y otros destinos. Pero para 1938, especialmente después de la conferencia de Evian en julio, quedó claro que pocos países estaban dispuestos a aceptar refugiados judíos, atrapando a la población en una trampa sin salida. La noche del 9 al 10 de noviembre de 1938 marcó un punto de inflexión brutal. Bajo el pretexto de venganza por el asesinato de un diplomático alemán en París, por un joven judío desesperado, el régimen nazi orquestó un pogrom masivo en todo el territorio bajo su control, conocido como Kristallnacht, la noche de los cristales rotos. Las cifras oficiales iniciales hablaban de 91 judíos asesinados, pero el número real alcanzó varios cientos cuando se incluyen muertes por maltrato tras arrestos y suicidios subsecuentes. Más de 100 judíos fueron asesinados directamente durante el pogrom. Aproximadamente 1.400 sinagogas fueron incendiadas, 7.000 negocios judíos fueron destruidos y saqueados, y cientos de hogares fueron dañados. La Gestapo, apoyada por la policía local, arrestó a aproximadamente 30.000 hombres judíos y los encarceló en los campos de concentración de Dachau, Sachsenhausen, Buchenwald y Mauthausen. Muchos fueron liberados solo si podían probar que tenían arreglada su emigración inmediata de Alemania. Después de Kristallnacht, el número de refugiados judíos aumentó dramáticamente, desesperados por escapar. Después de Kristallnacht, las últimas restricciones cayeron como guillotina. El 12 de noviembre de 1938, el decreto sobre la exclusión de judíos de la vida económica alemana cerró todos los negocios de propiedad judía. El 15 de noviembre, todos los niños judíos fueron expulsados de las escuelas públicas. El 28 de noviembre, el régimen restringió la libertad de movimiento de los judíos. Para la primavera de 1939, la mayoría de los negocios judíos habían sido transferidos a manos arias, mediante un proceso de expropiación forzada que los nazis llamaban arianización. Los judíos fueron prohibidos de cines, teatros e instalaciones deportivas. En muchas ciudades no podían entrar en zonas designadas como áreas. Se les prohibió tener licencias de conducir, teléfonos e incluso palomas mensajeras. 6 años de legislación metódica habían transformado a ciudadanos alemanes en parias sin derechos, sin propiedades, sin medios de subsistencia, atrapados en un país que los había definido como enemigos por su ascendencia. Este proceso no fue un accidente ni un exceso de violencia espontánea. Fue una política de Estado, ejecutada con precisión burocrática, diseñada para excluir, empobrecer y, finalmente, preparar el terreno para algo aún más catastrófico que vendría con el estallido de la guerra en septiembre de 1939. Cuando las tropas alemanas invadieron Polonia el 1 de septiembre de 1939, iniciando la Segunda Guerra Mundial, más de 3 millones de judíos vivían en territorio polaco, la mayor concentración de población judía en Europa. Esta invasión marcó una transición crítica en la política nazi, de la persecución legislativa a la segregación física forzada mediante la creación de guetos, áreas urbanas cerradas donde los judíos serían concentrados, aislados y condenados a vivir en condiciones diseñadas para degradarlos y, eventualmente, matarlos. El primer gueto importante fue establecido en Piotrków Trybunalski en octubre de 1939, apenas un mes después de la invasión. El patrón se repetiría en cientos de localidades. Las autoridades alemanas seleccionaban los barrios más deteriorados de las ciudades, a menudo zonas históricamente judías, pero insuficientes para albergar a la población que sería forzada a entrar. En abril de 1940, las autoridades nazis comenzaron la construcción de un muro alrededor del distrito judío de Varsovia. El 16 de noviembre de 1940, ese muro quedó completamente sellado, creando la mayor prisión urbana de la historia nazi. En un área de apenas 3.4 kilómetros cuadrados, aproximadamente el tamaño de 475 campos de fútbol, fueron confinadas más de 400.000 personas, alcanzando en su punto máximo cerca de 460.000 judíos. La densidad era inhumana,
un promedio de 7 personas por habitación, pero en muchos casos las familias se hacinaban con 9, 10 o más individuos en espacios minúsculos. Las condiciones sanitarias colapsaron inmediatamente. El suministro de agua era inadecuado. Los sistemas de alcantarillado no podían manejar la sobrepoblación y la basura se acumulaba en las calles porque no había suficiente personal ni equipamiento para recolectarla. Los alemanes racionaron los alimentos de manera deliberadamente insuficiente. La asignación oficial era de 184 calorías diarias por persona, cuando el mínimo para sobrevivir requiere entre 1.800 y 2.000 calorías. Esta no era negligencia, era una política de hambre planificada. Sin el contrabando organizado de alimentos desde el lado ario de Varsovia, operación arriesgada que costaba vidas cuando los guardias alemanes atrapaban a los contrabandistas, la población del gueto habría muerto aún más rápidamente. Niños judíos, algunos de apenas 5 o 6 años, se arrastraban por túneles y agujeros en el muro para buscar comida, arriesgando ser disparados en el acto. El gueto de Varsovia no era una excepción, sino el modelo más grande de un sistema que los nazis replicaron en toda Polonia y Europa del Este. El gueto de Łódź, establecido en abril de 1940, confinó a más de 160.000 judíos en condiciones igualmente brutales. En Cracovia, el gueto establecido en marzo de 1941 albergaba a 15.000 personas en un espacio diseñado para 3.000. En Lublin, Radom, Białystok, Kovno, Vilna, Minsk y decenas de otras ciudades, los nazis crearon estos recintos amurallados. Las entradas y salidas estaban vigiladas por guardias armados con órdenes de disparar a cualquiera que intentara escapar. Los judíos que vivían fuera de las áreas designadas fueron forzados a abandonar sus hogares, llevando solo lo que podían cargar y trasladarse a los guetos. Familias enteras perdieron sus propiedades, negocios construidos durante generaciones, fotografías, recuerdos, todo lo que constituía sus vidas. Dentro de los muros, el régimen nazi estableció consejos judíos, Judenrate, compuestos por líderes de la comunidad judía forzados a administrar los guetos bajo órdenes alemanas. Estos consejos enfrentaban decisiones imposibles. Debían recopilar listas de personas para trabajos forzados, distribuir raciones insuficientes de alimentos, mantener orden interno con una policía judía que era odiada por cumplir órdenes nazis, y eventualmente, en la fase más terrible, seleccionar a personas para las deportaciones que todos sabían terminarían en muerte. Adam Cherniakov, presidente del Consejo Judío de Varsovia, se suicidó el 23 de julio de 1942 cuando los nazis exigieron que entregara listas de niños para deportación a Treblinka. Chaim Rumkowski, el controvertido líder del gueto de Łódź, creía que haciendo al gueto económicamente valioso, mediante la producción intensiva en fábricas de uniformes y equipamiento para el ejército alemán, podría salvar vidas. Su estrategia solo prolongó la agonía. El gueto de Łódź fue el último en ser liquidado, en agosto de 1944, y Rumkowski fue deportado a Auschwitz, donde murió. Los guetos no eran campos de concentración tradicionales con barracas y alambre de púas, pero eran prisiones igual de efectivas. Los muros de ladrillo del gueto de Varsovia medían más de 3 metros de altura y se extendían por 18 kilómetros, coronados con alambre de púas y vidrio roto. Cualquier judío encontrado fuera del gueto sin permiso especial era ejecutado inmediatamente. Los permisos de trabajo fuera del gueto eran raros y vigilados rigurosamente. La separación era absoluta. El tranvía de Varsovia atravesaba el gueto en una sección elevada sin paradas, permitiendo que los polacos no judíos vieran la miseria desde las ventanillas, pero sin contacto. La población no judía de Varsovia podía ver el humo, oler la enfermedad, pero el régimen había creado una barrera física y psicológica que convertía el sufrimiento masivo en algo invisible para la mayoría. Esta arquitectura de aislamiento servía a múltiples propósitos para el régimen nazi. Concentraba a la población judía, facilitando el control y la posterior deportación, explotaba su trabajo forzado,
confiscaba sus propiedades y creaba condiciones que mataban a decenas de miles sin necesidad de balas o gas, preparando el terreno para la fase siguiente del genocidio que comenzaría en 1942. Dentro de los muros del gueto de Varsovia, cada mañana comenzaba con el mismo espectáculo de horror. Cuerpos humanos cubiertos con periódicos yacían en las aceras. Personas que habían muerto durante la noche de hambre, frío o enfermedad, abandonadas en las calles porque sus familias carecían de medios para darles sepultura. Entre octubre de 1940 y julio de 1942, aproximadamente 92. 0 residentes judíos del gueto murieron de inanición, enfermedades y frío, lo que representaba casi el 20% de la población total encerrada. Para agosto de 1941, más de 5.000 personas morían cada mes solo por estas causas, sin contar las ejecuciones y la violencia directa. Estas cifras no eran accidentes de una administración incompetente, eran el resultado de una política deliberada de exterminio lento mediante privación calculada. Las autoridades nazis asignaron oficialmente raciones alimenticias de 184 calorías diarias por persona en 1941, que en agosto cayeron a 177 calorías, cuando el mínimo biológico para mantener la vida humana requiere entre 1.800 y 2.000 calorías. En comparación, los polacos no judíos recibían raciones oficiales de 699 calorías y los alemanes en Polonia disfrutaban de 2.600 calorías diarias. El comisario del gueto, Heinz Auerswald, declaró cínicamente que el aumento exponencial de muertes en mayo de 1941 demostraba que la escasez de alimentos ya había creado las secuelas de la inanición que buscaban. La economía de supervivencia del gueto dependía enteramente del contrabando. Según estimaciones históricas, el mercado negro suministraba hasta el 80% de los alimentos realmente consumidos en el gueto de Varsovia. Este contrabando era una operación masiva y arriesgada. Principalmente niños judíos, algunos de apenas 5 o 6 años, se arrastraban a través de túneles, agujeros en el muro, túneles de alcantarillado y cualquier abertura disponible para llegar al lado ario de Varsovia, comprar o mendigar alimentos y regresar. Los contrabandistas atrapados eran severamente castigados, golpeados brutalmente, ejecutados en el lugar o enviados a campos de trabajo forzado. A pesar de estos riesgos mortales, el contrabando continuaba porque era la única alternativa a la muerte segura por hambre. Los guardias en las puertas del gueto, tanto alemanes como lituanos y la policía judía forzada a colaborar, podían ser sobornados. Pero esta opción solo estaba disponible para quienes aún tenían algo de valor para ofrecer. Cada día, niños se convertían en huérfanos. Sus padres morían de hambre, enfermedad o eran ejecutados, y estos niños quedaban completamente solos. Muchos vivían en las calles del gueto, mendigando por pedazos de pan de personas que apenas tenían algo para compartir. En invierno, muchos de estos niños huérfanos morían congelados en las calles, sus pequeños cuerpos cubiertos con lo que fuera disponible. Las autoridades nazis consideraban a los niños más pequeños como comedores inútiles, porque eran demasiado jóvenes para el trabajo forzado y, por lo tanto, prescindibles. Janusz Korczak, pediatra, educador y autor famoso en la Polonia de antes de la guerra, había fundado el orfanato Dom Sierot para niños judíos en 1911. Cuando los nazis establecieron el gueto de Varsovia en 1940, Korczak fue forzado a trasladar su orfanato dentro de los muros, primero a la calle Chłodna y luego a la calle Siena. Aproximadamente 200 niños vivían bajo su cuidado para el verano de 1942. Korczak había rechazado ofertas de escapar del gueto y ser protegido en el lado ario, insistiendo en permanecer con los niños que había dedicado su vida a proteger. Su diario del gueto, contrabandeado después de su deportación, documenta tanto las condiciones brutales como su afecto profundo por los huérfanos. La ciudad me está arrojando niños como pequeñas conchas marinas y yo solo soy bueno con ellos. El 5 de agosto de 1942, durante la gran deportación de Varsovia,
Las SS llegaron al orfanato para deportar a Korczak, su asistente Stefania Wilczynska, el personal y los casi 200 niños. Korczak organizó a los niños en filas de 4, los vistió con su mejor ropa. Y juntos marcharon por las calles desiertas del gueto, llevando su bandera del orfanato hacia el Umschlagplatz, el punto de reunión cerca de la estación de trenes. Testigos describieron la procesión como digna y ordenada, los niños caminando con sus maestros en silencio mortal. 100 niños fueron empujados en un vagón de ganado, otros 100 en un segundo vagón, junto con Korczak, Wilczynska y el personal. Fueron transportados a Treblinka, donde todos fueron asesinados en las cámaras de gas inmediatamente después de su llegada. Además del hambre, el tifus se convirtió en la otra causa principal de muerte masiva en el gueto. Entre 1940 y 1942, una epidemia devastadora de tifus transmitida por piojos mató entre 16.000 y 22.000 personas, con aproximadamente 120.000 infectadas. La enfermedad se propagaba exponencialmente en las condiciones perfectas del gueto: hacinamiento extremo, falta de agua corriente y caliente, imposibilidad de lavar ropa regularmente, desnutrición que debilitaba el sistema inmunológico. La epidemia alcanzó su pico en octubre de 1941 con 3.500 casos nuevos ese mes solo. La tasa de mortalidad del tifus era aproximadamente del 20% de los infectados. Los alemanes respondieron con medidas que agravaban el sufrimiento. Cuando se descubría un caso de tifus, la familia entera era forzada a cuarentena durante 2 semanas sin acceso a alimentos. Las acciones de desinfección se llevaban a cabo con brutalidad, destruyendo los escasos suministros de comida que las familias habían logrado conseguir. Como resultado, las familias ocultaban desesperadamente a los enfermos de tifus en armarios, áticos e incluso letrinas para evitar el diagnóstico oficial. El bacteriólogo Ludwig Hirschfeld, quien encabezaba el Consejo de Salud del Distrito Judío, compiló estadísticas de mortalidad y concluyó: la diferencia entre la mortalidad por tifus y la mortalidad general era tal que solo puede explicarse de una manera: la gente estaba muriendo de hambre. Sorprendentemente, la epidemia comenzó a declinar rápidamente a partir de julio de 1942, no porque las condiciones mejoraran o porque la población desarrollara inmunidad, sino porque la gran deportación había comenzado. Casi 300.000 judíos de Varsovia fueron deportados a Treblinka en apenas 52 días entre julio y septiembre de 1942. Como un médico sobreviviente observó, en el momento en que comenzaron a sacar a los judíos del gueto, ya no había epidemia de tifus. Los nazis habían resuelto su problema de tifus mediante el asesinato masivo de la población infectada. Un grupo de médicos judíos prisioneros en el gueto, enfrentando una hambruna fuera de control y suministros médicos mínimos, tomó la extraordinaria decisión de usar la oportunidad para estudiar los efectos fisiológicos y psicológicos del hambre humana. El estudio del hambre del gueto de Varsovia, como se conoce ahora, permanece como una de las investigaciones más exhaustivas sobre semi-inanición jamás realizadas. Estos médicos documentaron meticulosamente cómo la privación extrema destruía el cuerpo humano, sabiendo que probablemente no sobrevivirían, pero determinados a dejar un registro científico de los crímenes que estaban siendo cometidos contra ellos. Esta era la realidad cotidiana dentro de los muros: niños mendigando en las calles, familias hacinadas muriendo de hambre y enfermedad, contrabandistas infantiles arriesgando sus vidas por un kilo de papas, médicos documentando su propia destrucción, y educadores como Korczak eligiendo acompañar a sus niños hasta las cámaras de gas antes que abandonarlos. No había escape, no había esperanza de rescate, solo una lucha diaria por sobrevivir un día más en condiciones diseñadas específicamente para exterminar mediante privación sistemática. El asesinato de judíos europeos no comenzó en cámaras de gas, comenzó con balas, bosques y fosas comunes. En junio de 1941, cuando las fuerzas alemanas invadieron la Unión Soviética en la Operación Barbarroja,
Unidades móviles de exterminio llamadas Einsatzgruppen siguieron inmediatamente detrás del ejército en avance. Estas unidades, compuestas por miembros de las SS, la policía de orden y auxiliares locales reclutados entre poblaciones antisemitas, tenían una misión específica: identificar y asesinar a todos los judíos en los territorios conquistados. El método era brutalmente simple: reunir a las comunidades judías enteras, forzarlas a marchar a ubicaciones remotas, obligarlas a cavar sus propias fosas y dispararles en masa. En Babi Yar, un barranco cerca de Kiev, en Ucrania, una pequeña unidad del Einsatzgruppe C, junto con batallones de la policía de orden y auxiliares ucranianos, masacraron a 33.771 judíos en solo 2 días, el 29 y 30 de septiembre de 1941. En Rumbula, cerca de Riga, en Letonia, aproximadamente 25.000 judíos fueron fusilados en 2 días de matanza continua. Los Einsatzgruppen asesinaron sistemáticamente comunidad tras comunidad mientras avanzaban hacia el este. Los comandantes enviaban informes meticulosos a Berlín detallando el número de víctimas, descritos burocráticamente como tratados especialmente o liquidados. Para fines de 1941, los Einsatzgruppen y sus colaboradores habían asesinado a más de 500.000 de judíos soviéticos. Sin embargo, incluso este nivel masivo de asesinato resultó insuficiente para los líderes nazis. Los fusilamientos masivos presentaban problemas desde la perspectiva del régimen. Eran visibles para la población local, requerían grandes cantidades de munición y causaban trauma psicológico entre los tiradores, disminuyendo su eficiencia. El régimen buscaba un método más limpio, más oculto, más industrializado para asesinar poblaciones enteras. La respuesta llegó en forma de gas letal. Los nazis ya habían perfeccionado el asesinato mediante gas durante el programa de eutanasia T4, donde entre 1939 y 1941 más de 70.000 personas con discapacidades mentales y físicas fueron asesinadas con monóxido de carbono puro. Este conocimiento técnico sería aplicado ahora al exterminio de judíos. En diciembre de 1941, en Chełmno, cerca de Łódź, en Polonia, los nazis establecieron el primer campo de exterminio diseñado específicamente para asesinar judíos. El método empleado eran camiones de gas, furgonetas convertidas donde los gases de escape del motor eran redirigidos al compartimento sellado donde las víctimas eran encerradas. Cada furgoneta podía contener entre 25 y 60 personas, quienes morían asfixiadas durante el trayecto al bosque, donde sus cuerpos eran arrojados en fosas masivas. Entre diciembre de 1941 y marzo de 1943, al menos 152.000 personas, casi todas judías, fueron asesinadas en Chełmno. Los testigos sobrevivientes describieron cómo los cuerpos salían azules, mojados con sudor y orina, las piernas cubiertas de excremento y sangre menstrual. Los conductores reportaron escuchar gritos y golpes contra las paredes metálicas durante el proceso de asfixia. El 20 de enero de 1942, 15 altos funcionarios nazis se reunieron en una villa junto al lago Wannsee, en un suburbio elegante de Berlín. Reinhard Heydrich, jefe adjunto de las SS bajo Heinrich Himmler, había convocado la conferencia con un propósito específico: coordinar la implementación de la solución final de la cuestión judía en Europa. No fue una reunión para decidir si exterminar a los judíos europeos. Esa decisión ya había sido tomada por Hitler y ejecutada por los Einsatzgruppen durante meses. La conferencia de Wannsee fue una reunión burocrática para asegurar la cooperación de ministerios gubernamentales cuya participación era necesaria. El Ministerio de Relaciones Exteriores para coordinar deportaciones desde países aliados, el Ministerio de Justicia para proporcionar cobertura legal, el Ministerio de Transporte para organizar los trenes. Durante 90 minutos, estos funcionarios discutieron fríamente la logística del asesinato masivo, cómo identificar a todos los judíos en Europa, cómo deportarlos, cómo explotar su trabajo forzado antes de matarlos y, finalmente, cómo evacuar
a 11 millones de judíos europeos hacia el este para su exterminio. El término evacuación era un eufemismo deliberado para asesinato masivo. En octubre de 1941, 3 meses antes de Wannsee, Heinrich Himmler había dado una orden oral a Odilo Globokschnik, jefe de las SS y la policía en Lublin, para construir el primer campo de exterminio con cámaras de gas estacionarias en Bełżec, en el territorio del gobierno general de la Polonia ocupada. Esta orden anticipaba la conferencia de Wannsee en 3 meses y marcaba el inicio de la Operación Reinhard, el nombre en clave dado al plan para exterminar sistemáticamente a todos los judíos del gobierno general. Bełżec se volvió operacional el 17 de marzo de 1942. A diferencia de Auschwitz, que era un complejo de campos con múltiples funciones incluyendo trabajo forzado, los campos de la Operación Reinhard tenían un solo propósito: asesinato inmediato. Rápidamente siguieron 2 campos adicionales: Sobibor, operacional desde mayo de 1942, y Treblinka, desde julio de 1942. Estos 3 campos empleaban el mismo método de exterminio: cámaras de gas estacionarias alimentadas con monóxido de carbono producido por grandes motores diésel o de gasolina. Los nazis diseñaron estos campos específicamente para engañar a las víctimas hasta el último momento. Después de llegar en trenes de transporte abarrotados, los deportados eran forzados a dejar sus pertenencias, desnudarse supuestamente para duchas de desinfección, y luego eran empujados a través de un camino estrecho y camuflado que las SS llamaban cínicamente Himmelfahrtstrasse, camino al cielo, o der Schlauch, el tubo. Este sendero conducía directamente a las cámaras de gas disfrazadas como instalaciones de baño. Una vez que las puertas se sellaban y los motores comenzaban, las víctimas morían por envenenamiento con monóxido de carbono en aproximadamente 20 a 30 minutos. Los cuerpos eran luego sacados por prisioneros judíos forzados a trabajar en los Sonderkommandos y enterrados en fosas masivas enormes de hasta 10 metros de profundidad. A partir de 1943, cuando el régimen intentaba ocultar evidencias de sus crímenes, estos cuerpos fueron exhumados y quemados en enormes piras funerarias construidas sobre rieles de tren colocados sobre bloques de concreto. Las estadísticas de la Operación Reinhard son escalofriantes en su magnitud. En Bełżec aproximadamente 435.000 personas fueron asesinadas. En Sobibor, al menos 167.000. En Treblinka, aproximadamente 925.000, convirtiéndolo en el segundo campo más mortífero después de Auschwitz. En total, aproximadamente 2 millones de judíos fueron asesinados en estos 3 campos entre marzo de 1942 y noviembre de 1943. Entre finales de julio y principios de noviembre de 1942, en apenas 100 días, aproximadamente 1,47 millones de judíos fueron asesinados. Una tasa de exterminio un 83% más alta que el genocidio de Ruanda en 1994. En Treblinka específicamente, casi 2/3 de los deportados morían dentro de 2 horas de su llegada. Esta era la solución final, un sistema industrializado de deportación, engaño y asesinato masivo, ejecutado con precisión burocrática, documentado meticulosamente en informes oficiales, y diseñado para exterminar a cada judío en Europa. El régimen nazi había transitado de la persecución legal a la segregación forzada en guetos, de los fusilamientos masivos a las cámaras de gas estacionarias, perfeccionando continuamente sus métodos para maximizar la eficiencia del genocidio. Y este sistema alcanzaría su expresión más letal en Auschwitz-Birkenau, el mayor centro de exterminio de todos. Auschwitz no era un solo campo, sino un complejo de más de 40 instalaciones distribuidas en una vasta área de la Polonia ocupada. El campo principal, Auschwitz I, establecido en mayo de 1940, funcionaba como campo de concentración para prisioneros políticos polacos, prisioneros de guerra soviéticos y, eventualmente, judíos. Auschwitz II Birkenau
cuya construcción comenzó en octubre de 1941, se convertiría en el mayor centro de exterminio de toda la maquinaria genocida nazi. Fue en Birkenau donde el régimen construyó la infraestructura más letal jamás diseñada para el asesinato masivo industrial. El 3 de septiembre de 1941, el gas venenoso Zyklon B fue usado por primera vez en la historia de Auschwitz para asesinar a un grupo de 600 prisioneros de guerra soviéticos. El Zyklon B era originalmente un pesticida comercial basado en ácido cianhídrico, diseñado para fumigar edificios y desinfectar ropa. Los nazis descubrieron que podía matar humanos con eficiencia aterradora. Después de estos experimentos iniciales en el bloque 11 del campo principal, que resultaron inadecuados porque el sótano era difícil de ventilar después, las operaciones de exterminio se trasladaron al crematorio primero del campo principal, donde más de 700 víctimas podían ser asesinadas simultáneamente. Este crematorio funcionó como cámara de gas hasta diciembre de 1942, aunque los hornos crematorios continuaron operando hasta julio de 1943. A mediados de 1942, cuando las operaciones de exterminio se intensificaron dramáticamente, las instalaciones existentes resultaron insuficientes para la escala del genocidio planificado. En marzo de 1942, por orden del comandante Rudolf Höss, una casa residencial que había pertenecido a una familia polaca expulsada en el borde del bosque de Brzezinka fue remodelada como cámara de gas, conocida como Búnker 1. Las ventanas fueron tapiadas, se abrieron agujeros en las paredes para arrojar el Zyklon B y se instaló una puerta reforzada. El 23 de marzo, varios cientos de judíos fueron probablemente asesinados dentro. Según Höss, el Búnker 1 podía contener 800 víctimas simultáneamente. Un segundo búnker, el Búnker 2, con capacidad para 1.200 personas, fue establecido poco después. Estas estructuras provisionales estuvieron en uso para asesinato masivo hasta principios de 1943. Pero el régimen nazi decidió ampliar enormemente la capacidad de exterminio de Birkenau. La construcción de 4 instalaciones masivas de exterminio comenzó en 1942, dirigida por la empresa Topf & Sons bajo supervisión de las SS. Estas 4 instalaciones, llamadas crematorios Donde, Tercere, Cuarto y Mi, comenzaron a operar entre el 22 de marzo y el 25-26 de junio de 1943. El crematorio segundos había sido diseñado originalmente como morgue, con depósitos de cadáveres en el sótano e incineradores a nivel del suelo, pero fue convertido en una fábrica de muerte, instalando puertas herméticas al gas, conductos de ventilación para introducir el Zyklon B en la cámara, y equipamiento de ventilación para remover el gas posteriormente. Las cámaras de gas de los crematorios segundo y tercero, junto con las salas de desnudamiento, estaban ubicadas bajo tierra, mientras que las de los crematorios cuarto y UE se encontraban a nivel del suelo. Cada una de estas 4 instalaciones podía asesinar aproximadamente 2.000 personas simultáneamente. Según cálculos realizados por la Oficina Central de Construcción de las SS el 28 de junio de 1943, los crematorios podían incinerar 4.416 cadáveres diarios. 440 cada uno en los crematorios segundo y tercero, y 768 cada uno en los crematorios cuarto y quinto. Esto significaba una capacidad teórica de más de 1,6 millones de cuerpos por año. Prisioneros asignados a la incineración declararon que la capacidad diaria real de los 4 crematorios era superior, aproximadamente 8.000 cadáveres. El proceso de exterminio en Auschwitz-Birkenau seguía un patrón engañoso diseñado para minimizar resistencia. Los trenes de deportación, vagones de ganado sellados donde las personas viajaban durante días sin agua, comida o instalaciones sanitarias, llegaban a rampas de descarga dentro o cerca del campo. A partir del 4 de julio de 1942, las selecciones se realizaban regularmente en estas rampas. Médicos de las SS
el más infame Joseph Mengele, decidían con un simple gesto de mano quién viviría temporalmente como trabajador esclavo y quién moriría inmediatamente. Como promedio estadístico, aproximadamente el 20% de las personas en los transportes eran seleccionadas para trabajo. La edad era el criterio principal. Todos los niños menores de 16 años, desde 1944, menores de 14 años, y los ancianos eran enviados directamente a la muerte. De aproximadamente 1,1 millones de judíos deportados a Auschwitz, unos 200.000 fueron registrados como prisioneros. El resto, aproximadamente 900. 0,0 personas fueron asesinados en las cámaras de gas inmediatamente después de su llegada. Los seleccionados para muerte inmediata eran conducidos a las áreas de desnudamiento, donde se les ordenaba quitarse toda la ropa supuestamente para duchas de desinfección. Las pertenencias eran clasificadas por prisioneros en un área llamada Canadá, porque los prisioneros asociaban ese país con riqueza. Una vez desnudas, las víctimas eran empujadas a las cámaras de gas, salas de concreto reforzado extremadamente resistentes con puertas herméticas. Podían contener cientos o miles de personas simultáneamente, dependiendo de la instalación específica. Una vez que las puertas se sellaban, miembros de las SS dejaban caer cristales de ciclón B a través de conductos en el techo o agujeros en las paredes. Cuando los cristales entraban en contacto con el aire, liberaban gas de cianuro. Las víctimas morían por envenenamiento con cianuro en aproximadamente 20 a 30 minutos. Johann Kremer, un médico de las SS que supervisaba los gaseamientos, testificó que los gritos y alaridos de las víctimas podían escucharse a través de las aberturas y era claro que luchaban por sus vidas. 30 minutos después, un miembro de las SS con máscara antigás abría las puertas. Entonces, entraban los Sonderkommandos, unidades de trabajo compuestas principalmente por prisioneros judíos, forzados a realizar el trabajo más horrible imaginable: desenredar los cuerpos amontonados, limpiar la cámara ventilada, transportar los cadáveres al nivel del crematorio mediante elevadores, rasurar el cabello de las víctimas, buscar en los cuerpos objetos de valor ocultos, incluyendo dientes de oro que eran removidos y entregados a las SS, y finalmente incinerar los cuerpos en los hornos y disponer de las cenizas. Los Sonderkommandos sabían que eventualmente serían asesinados ellos mismos para eliminar testigos y eran reemplazados periódicamente por nuevos prisioneros. Las cenizas eran enterradas, arrojadas al río o usadas como fertilizante. Entre mayo y julio de 1944, durante la deportación masiva de judíos húngaros, las instalaciones de Auschwitz-Birkenau fueron llevadas más allá de su capacidad. Entre el 15 de mayo y el 9 de julio, aproximadamente 430.000 a 437.000 judíos húngaros fueron deportados en 147 trenes, la mayoría a Auschwitz. Aproximadamente el 80% fueron gaseados inmediatamente a su llegada. Porque los crematorios no podían manejar el volumen de cadáveres, se cavaron fosas donde los cuerpos eran quemados al aire libre. Entre 325.000 y 330.000 judíos húngaros fueron asesinados en las cámaras de gas directamente tras su llegada durante estos 2 meses. Los historiadores estiman que alrededor de 1,1 millones de personas perecieron en Auschwitz durante sus menos de 5 años de existencia. La mayoría, aproximadamente 1 millón, eran judíos. El segundo grupo más numeroso, unos 70.000, eran polacos no judíos, y el tercer grupo, unos 21.000, eran romaníes y sinti. Unos 15.000 prisioneros de guerra soviéticos y aproximadamente 12.000 prisioneros de otros orígenes étnicos también murieron allí. El último gaseamiento masivo en Auschwitz tuvo lugar el 30 de octubre de 1944, cuando las tropas soviéticas avanzaban a través de Polonia. En noviembre de 1944, Heinrich Himmler ordenó cesar las operaciones de gaseamiento en toda Alemania nazi. Las SS intentaron destruir las evidencias dinamitando los crematorios antes de abandonar el campo.
Este era Auschwitz-Birkenau, no un lugar donde ocurrió violencia caótica o desorganizada, sino una instalación industrial específicamente diseñada, construida y operada por el Estado alemán con el único propósito de asesinar al mayor número posible de seres humanos en el menor tiempo posible, documentando meticulosamente cada paso del proceso, un testimonio permanente de hasta dónde puede llegar la barbarie cuando un Estado moviliza tecnología, burocracia y recursos hacia el objetivo del genocidio sistemático. Las deportaciones comenzaban con notificaciones oficiales que empleaban eufemismos diseñados para ocultar la verdad. Los judíos recibían órdenes de presentarse para reasentamiento en el este o traslado laboral. Las instrucciones de las SS especificaban que cada persona podía llevar 3 maletas que no excedieran 50 kilogramos en total, una maleta, equipaje de mano y una mochila. Las familias empacaban cuidadosamente ropa, mantas, vajilla, documentos personales, fotografías familiares, medicamentos, artículos de higiene, kits de costura, alimentos para el viaje. Los niños elegían sus pertenencias más preciadas: un osito de peluche, una muñeca, un libro, un diario. Los judíos observantes no podían abandonar sus artículos religiosos: kipás, chales de oración, tefilín, libros de plegarias, candelabros. Aunque estaba estrictamente prohibido, algunos escondían joyas, monedas y billetes en sus maletas, esperando que estos objetos les ayudaran en su nueva vida. Todo esto era parte del engaño: mantener la ilusión de que estaban siendo reubicados, no conducidos a su muerte. En Europa Occidental y Central, las deportaciones usualmente empleaban vagones de pasajeros de tercera clase para mantener la apariencia de normalidad ante la población alemana. Pero en Europa Oriental, donde el régimen nazi no se molestaba en ocultar sus acciones ante poblaciones consideradas inferiores, las víctimas eran cargadas en vagones de ganado o de carga. Las regulaciones de las SS proponían 50 personas por vagón, pero en la realidad los vagones eran cargados rutinariamente al 200% de su capacidad, con hasta 100 personas aplastadas en cada vagón. Durante la deportación masiva del gueto de Varsovia a Treblinka en 1942, los trenes transportaban hasta 7.000 víctimas cada uno. Las autoridades alemanas no proporcionaban alimentos ni agua a los deportados, incluso cuando los transportes tenían que esperar durante días en vías secundarias para que pasaran otros trenes. Los vagones estaban sellados herméticamente. Solo había un cubo como instalación sanitaria. Una pequeña ventana con barrotes proporcionaba ventilación irregular, lo que frecuentemente resultaba en múltiples muertes por asfixia o exposición a los elementos. Los deportados sufrían calor intenso durante el verano y temperaturas congelantes durante el invierno. El hedor de orina y excremento se sumaba a la humillación y el sufrimiento. Un transporte promedio duraba aproximadamente 4 días, pero el más largo de la guerra, desde Corfú, duró 18 días. Miles de personas morían en los trenes antes de llegar a su destino. Los cuerpos eran removidos cada vez que el tren se detenía. Para mantener el engaño, algunos pasajeros recibían postales de los guardias para enviar a sus familiares con palabras dictadas sobre su exitoso reasentamiento. En febrero de 1943, durante las deportaciones de 13,000 prisioneros, principalmente a Treblinka, en vagones predominantemente de pasajeros bajo condiciones de hacinamiento severo, cada tren tenía que detenerse diariamente para arrojar los cuerpos de judíos que habían muerto durante las 24 horas previas. Cuando los trenes finalmente llegaban a los campos de exterminio, el engaño continuaba hasta el último momento. En Treblinka, los nazis habían construido una estación de ferrocarril falsa, completa, con una taquilla falsa, un reloj con una hora pintada permanentemente, carteles que decían oficina de boletos, sala de espera, información, e incluso horarios falsos de llegadas y salidas de trenes para proporcionar la ilusión de que los trenes corrían hacia y desde Treblinka en diferentes direcciones, cuando en realidad la única vía férrea terminaba allí.
Había incluso una orquesta instalada cerca del área de recepción del campo para tocar música. Este elaborado teatro de normalidad tenía un propósito calculado: minimizar la resistencia y el pánico, facilitar el control y acelerar el proceso de asesinato masivo. Al desembarcar, las víctimas eran divididas en dos grupos, uno de hombres y otro de mujeres y niños. En Auschwitz, médicos de las SS realizaban la infame selección en la rampa de llegada. Con un simple gesto de mano decidían quién viviría temporalmente como trabajador esclavo y quién moriría inmediatamente. Como promedio estadístico, aproximadamente el 20% eran seleccionados para trabajo. El resto, el 80%, eran enviados directamente a las cámaras de gas. Todos los niños menores de 14-16 años, mujeres embarazadas, ancianos y enfermos, iban inmediatamente a la muerte. Las pertenencias cuidadosamente empacadas eran confiscadas inmediatamente. Camiones o carretillas llevaban el equipaje a un sitio cercano apodado Canadá por los prisioneros porque asociaban ese país con riqueza. Trabajadores clasificaban frenéticamente las pertenencias. Las mejores piezas eran enviadas a Alemania. Objetos menos valiosos terminaban en los almacenes de ropa y zapatos del campo. Joyas, dinero y objetos de valor alimentaban un floreciente mercado negro. A los seleccionados para muerte inmediata se les ordenaba desvestirse para supuestas duchas de desinfección. Después de entrar a la sala de desnudamiento adyacente, sus ropas, anteojos, relojes y miembros artificiales eran tomados. Un grupo de trabajadores compuesto por dentistas y técnicos dentales buscaba y removía empastes de oro y otros objetos de valor después de la muerte. El metal era fundido en lingotes y enviado a Berlín para depositarse en las bóvedas del Reichsbank alemán. Las víctimas desnudas eran entonces empujadas a través de un camino estrecho camuflado que las SS llamaban cínicamente Camino al Cielo o el tubo, que conducía directamente a las cámaras de gas disfrazadas como instalaciones de baño. En Treblinka, dentro de aproximadamente 20 minutos, unas 5.000 personas dentro serían asesinadas por envenenamiento con monóxido de carbono. En Auschwitz, una vez que las puertas herméticas se sellaban, miembros de las SS dejaban caer cristales de Zyklon B a través de conductos en el techo. El gas de cianuro liberado mataba a las víctimas en 20 a 30 minutos. Johann Kremer, un médico de las SS, testificó: los gritos y alaridos de las víctimas podían escucharse a través de las aberturas y era claro que luchaban por sus vidas. 30 minutos después, un miembro de las SS con máscara antigás abría las puertas. Entonces entraban los Sonderkommandos, prisioneros judíos forzados a desenredar los cuerpos amontonados, limpiar la cámara ventilada, transportar los cadáveres mediante elevadores, rasurar el cabello de las víctimas, buscar objetos de valor ocultos, remover dientes de oro e incinerar los cuerpos en los hornos. Los cuerpos inicialmente fueron enterrados en fosas masivas, pero posteriormente, en 1942 y 1943, trabajadores esclavos judíos fueron forzados a reabrir las tumbas y cremar los cuerpos en enormes piras. Las cenizas eran enterradas, arrojadas a ríos o usadas como fertilizante. Conforme las tropas soviéticas avanzaban en 1944, las SS intentaron destruir toda evidencia del genocidio. Asesinaban testigos, trituraban documentos y ordenaban a los prisioneros llenar zanjas donde habían sido quemados cadáveres o enterrados residuos óseos, replantando las superficies. En enero de 1945, las SS volaron los crematorios Dundo y Tercero. El crematorio cuarto había sido parcialmente destruido durante la revuelta del Sonderkommando en octubre de 1944. El crematorio quinto funcionó hasta el último momento y fue volado un día antes de la liberación del campo. El 7 de octubre de 1944, los miembros del Sonderkommando de Auschwitz, sabiendo que serían asesinados para eliminar testigos, iniciaron una revuelta desesperada. Volaron el crematorio cuarto, mataron a 3 guardias alemanes, pero 452 miembros del Sonderkommando
murieron en la supresión de la revuelta. Este era el proceso completo del exterminio nazi. Deportación en condiciones diseñadas para degradar y matar, engaño sistemático hasta el último momento, selección brutal, robo de todas las pertenencias, asesinato industrial mediante gas venenoso, explotación de prisioneros para eliminar los cuerpos, destrucción de evidencias y, finalmente, la eliminación de los testigos forzados. No fue caos ni brutalidad espontánea. Fue un sistema meticulosamente planificado, ejecutado con precisión burocrática, documentado en planos arquitectónicos y órdenes oficiales, un testimonio permanente de la capacidad humana para industrializar el asesinato cuando un Estado moviliza todos sus recursos hacia el objetivo del genocidio. En la primavera de 1942, después de la conferencia de Wannsee y con las instalaciones de exterminio de la Operación Reinhard volviéndose operacionales, el régimen nazi comenzó la fase final de su plan genocida, la liquidación sistemática de todos los guetos en el gobierno general de Polonia. La palabra liquidación era otro eufemismo burocrático nazi para describir el vaciamiento completo de los guetos mediante deportación masiva a los campos de exterminio, donde las víctimas serían asesinadas inmediatamente a su llegada. El proceso seguía un patrón predecible y brutal. Las SS rodeaban el gueto con fuerzas abrumadoras, ordenaban a la población presentarse en puntos de reunión específicos, separaban a aquellos considerados temporalmente útiles para trabajo forzado y deportaban al resto en trenes de ganado directamente a Treblinka, Sobibor o Bełżec. El 22 de julio de 1942, Heinrich Himmler ordenó que todos los judíos del gobierno general fueran reasentados antes del 31 de diciembre de 1942. Esta orden marcó el inicio de la gran deportación del gueto de Varsovia, la operación de deportación más masiva de todo el Holocausto. Durante 52 días, entre el 22 de julio y el 12 de septiembre de 1942, aproximadamente 265.000 a 300.000 judíos fueron deportados desde el gueto de Varsovia a las cámaras de gas de Treblinka, ubicado a menos de 100 kilómetros al noreste. Esto representaba más de la mitad de la población total del gueto. Cada día, entre 5.000 y 7.000 personas eran reunidas en el Umschlagplatz, la plaza de reunión cerca de la estación de ferrocarril, y cargadas en vagones de ganado. Las deportaciones se llevaban a cabo con engaño sistemático. Las autoridades alemanas distribuían pan y mermelada a quienes se presentaban voluntariamente para el reasentamiento laboral en el este, aprovechando la desesperación por alimentos de una población que llevaba 2 años muriendo de hambre. Simultáneamente, unidades de las SS realizaban redadas violentas en edificios residenciales, arrastrando a familias enteras, disparando a quienes intentaban esconderse o resistir. Adam Cherniakov, presidente del Consejo Judío de Varsovia, forzado a cooperar con las deportaciones, se suicidó el 23 de julio de 1942, el segundo día de la gran deportación, cuando las SS exigieron que entregara listas de niños del orfanato para deportación. Su último acto fue rechazar colaborar con el asesinato de niños. La nota de suicidio que dejó declaraba que ya no podía soportar lo que se le exigía hacer. Janusz Korczak, el famoso pediatra y educador, fue deportado con aproximadamente 200 niños de su orfanato el 5 de agosto de 1942, marchando dignamente hacia el Umschlagplatz y luego a Treblinka, donde todos fueron asesinados inmediatamente. Los guetos de otras ciudades polacas experimentaron liquidaciones similares durante 1942 y 1943. En Łódź, el segundo gueto más grande, las deportaciones a Chełmno comenzaron en enero de 1942 y continuaron periódicamente hasta que el gueto fue finalmente liquidado en agosto de 1944. En Cracovia, el gueto fue liquidado en 2 operaciones, en junio de 1942 y marzo de 1943, con los sobrevivientes enviados a Bełżec o al campo de concentración de Płaszów. En Lublin, centro administrativo de la Operación Reinhard, el gueto fue vaciado entre marzo y abril de 1942,
con aproximadamente 26. Seres o judíos deportados a Bełżec. Heinrich Himmler visitó personalmente Varsovia en enero de 1943 y ordenó la deportación de los 8.000 judíos que permanecían oficialmente registrados en el gueto, aunque el número real era mucho mayor debido a decenas de miles que se habían escondido. Esta orden desencadenaría el levantamiento más emblemático de la resistencia judía durante el Holocausto. Dentro de los guetos, ante la certeza de que la deportación significaba muerte, grupos de resistencia comenzaron a organizarse clandestinamente. En Varsovia, varios movimientos juveniles judíos, principalmente sionistas, socialistas y comunistas, formaron la Żydowska Organizacja Bojowa, la Organización Judía de Combate, en julio de 1942, liderada por Mordechai Anielewicz. Con armas escasas obtenidas mediante contrabando y contactos con la resistencia polaca, estos jóvenes, muchos apenas en sus 20 años, decidieron que preferían morir luchando que ser asesinados pasivamente en las cámaras de gas. El 18 de enero de 1943, cuando las SS entraron al gueto para una nueva ronda de deportaciones, se encontraron con resistencia armada por primera vez. Los combatientes judíos atacaron a las unidades alemanas con pistolas, granadas caseras y cócteles Molotov. Después de 4 días de combates, las SS se retiraron temporalmente, habiendo logrado deportar solo 5.000 personas en lugar de las decenas de miles planeadas. Esta resistencia inesperada demostró que era posible combatir, aunque fuera brevemente, contra el aparato militar nazi. El 19 de abril de 1943, víspera de Pascua judía, 2.000 soldados de las SS bajo el mando del general Jürgen Stroop entraron al gueto de Varsovia para liquidarlo completamente. Se encontraron con aproximadamente 750 combatientes judíos armados, en su mayoría jóvenes y muchas mujeres, organizados en 22 grupos de combate, atrincherados en búnkeres fortificados y edificios. Los combatientes atacaron a las columnas alemanas con fuego de armas pequeñas, granadas y bombas incendiarias. Stroop, humillado por la resistencia inesperada, ordenó quemar el gueto sistemáticamente, edificio por edificio, para forzar a los combatientes a salir de sus escondites. Durante 27 días, los combatientes judíos resistieron contra fuerzas abrumadoramente superiores en número y armamento. Mordechai Anielewicz, el comandante de 24 años, murió el 8 de mayo en su búnker del comando en la calle Miła 18, junto con aproximadamente 100 combatientes, cuando las SS lo rodearon y lanzaron gas venenoso dentro. El 16 de mayo de 1943, Stroop envió un informe a sus superiores declarando: «El antiguo barrio judío de Varsovia ya no existe», y ordenó volar la gran sinagoga de Varsovia como símbolo de victoria. Aproximadamente 13.000 judíos murieron durante el levantamiento, muchos quemados vivos en los edificios, y los 50.000 sobrevivientes capturados fueron deportados a Treblinka o campos de concentración. Sin embargo, el levantamiento demostró que la resistencia era posible y se convirtió en un símbolo poderoso de dignidad y coraje frente a aniquilación inevitable. El levantamiento de Varsovia no fue el único. En Białystok, el movimiento clandestino organizó un levantamiento el 16 de agosto de 1943, justo antes de la liquidación final del gueto. Aproximadamente 300 combatientes resistieron durante varios días antes de ser abrumados. En Vilna, conocida como la Jerusalén de Lituania, los combatientes de la Organización Partisana Unida resistieron durante la liquidación del gueto en septiembre de 1943. Levantamientos también ocurrieron en los guetos de Cracovia, Częstochowa, Będzin, Sosnowiec, Tarnów y muchos otros. En varios guetos pequeños como Mir, Lachwa, Kremenets, Nesvis y Tuchin, cuando los alemanes llegaron para liquidarlos, grupos de judíos atacaron a los guardias, prendieron fuego a los guetos e intentaron escapar hacia los bosques, aunque la mayoría fueron capturados y asesinados. Incluso en los campos de exterminio, donde las condiciones hacían la resistencia casi imposible, los prisioneros se rebelaron.
En Treblinka, el 2 de agosto de 1943, aproximadamente 1,000 prisioneros judíos forzados a trabajar en el campo iniciaron un levantamiento, mataron guardias, prendieron fuego a las instalaciones del campo e intentaron escapar. Aunque la mayoría fueron recapturados y asesinados, aproximadamente 70 sobrevivieron hasta la liberación. En Sobibor, el 14 de octubre de 1943, prisioneros liderados por el oficial soviético judío Alexander Pechersky mataron a 11 guardias de las SS y aproximadamente 300 prisioneros escaparon, aunque muchos fueron recapturados. En Auschwitz-Birkenau, el 7 de octubre de 1944, los miembros del Sonderkommando, sabiendo que serían asesinados para eliminar testigos, volaron el crematorio cuarto y mataron a 3 guardias antes de ser suprimidos. Estas rebeliones no detuvieron el genocidio nazi ni salvaron a la mayoría de las víctimas. Los combatientes judíos enfrentaban obstáculos insuperables. Estaban debilitados por años de hambre, carecían de armas y entrenamiento militar, enfrentaban a un enemigo con superioridad militar abrumadora y sabían que no recibirían ayuda externa significativa. Sin embargo, como escribió el historiador Yehuda Bauer, la resistencia judía no debe medirse solo por su éxito militar, sino por el simple hecho de que ocurrió bajo las condiciones más adversas imaginables. Cada acto de resistencia, desde la lucha armada hasta la preservación de la dignidad humana, la continuación de prácticas religiosas, la educación clandestina de niños y los esfuerzos por documentar los crímenes nazis, representaba un rechazo del objetivo nazi de deshumanizar y borrar al pueblo judío de la historia. La liquidación de los guetos entre 1942 y 1944 completó la destrucción de las antiguas comunidades judías de Europa del Este que habían existido durante siglos, dejando solo campos de exterminio, marchas de la muerte y, finalmente, cenizas. Cuando el ejército soviético liberó Auschwitz el 27 de enero de 1945, encontraron apenas 7.000 prisioneros vivos, la mayoría en estado de inanición extrema y enfermedad. Las SS habían evacuado a decenas de miles en marchas de la muerte hacia el oeste durante las semanas previas, intentando borrar las evidencias de sus crímenes y evitar que los prisioneros fueran liberados. Campos similares fueron liberados en los meses siguientes. Bergen-Belsen por los británicos en abril de 1945, donde 60.000 prisioneros en condiciones espantosas esperaban ayuda, miles muriendo incluso después de la liberación porque sus cuerpos estaban demasiado debilitados para recuperarse. Buchenwald, Dachau, Mauthausen, Ravensbrück, cada liberación revelaba el mismo horror. Montañas de cadáveres sin enterrar, cámaras de gas, crematorios, prisioneros reducidos a esqueletos vivientes. Pero las cifras completas del genocidio nazi solo emergerían gradualmente cuando historiadores, investigadores y tribunales comenzaron el trabajo de documentar la magnitud de lo que había ocurrido. Aproximadamente 6 millones de judíos europeos fueron asesinados durante el Holocausto. Esta cifra representa casi 2/3 de la población judía total de Europa antes de la guerra, que era de aproximadamente 9 millones de personas. En algunos países, la destrucción fue casi total. El 90% de los judíos polacos, alrededor de 3 millones de personas, fueron asesinados. En los países bálticos, Estonia, Letonia y Lituania, aproximadamente el 90% de las comunidades judías fueron aniquiladas. En Grecia, aproximadamente 80%. En Hungría, después de la ocupación alemana en 1944, aproximadamente 437.000 judíos fueron deportados en apenas 2 meses, la mayoría a Auschwitz, donde alrededor del 80% fueron gaseados inmediatamente. Comunidades judías que habían existido durante siglos, que habían contribuido inmensurablemente a la cultura, ciencia, arte y comercio europeos, fueron borradas completamente del mapa. Los métodos de asesinato variaron, pero todos compartían la misma brutalidad sistemática. Los Einsatzgruppen y sus colaboradores locales
fusilaron a más de 1.5 millones de judíos en Europa Oriental entre 1941 y 1944, principalmente en fosas masivas excavadas en bosques y barrancos. En Chełmno, al menos 152.000 personas fueron asfixiadas en camiones de gas entre diciembre de 1941 y marzo de 1943. Los tres campos de la Operación Reinhard, Bełżec, Sobibór y Treblinka, diseñados exclusivamente para exterminio inmediato, asesinaron aproximadamente 2 millones de judíos entre marzo de 1942 y noviembre de 1943. En Bełżec, aproximadamente 435.000 personas fueron gaseadas con monóxido de carbono. En Sobibór, al menos 167.000. En Treblinka, aproximadamente 925.000, la mayoría deportados desde el gueto de Varsovia. Auschwitz-Birkenau, el mayor centro de exterminio, asesinó aproximadamente 1 millones de personas, de las cuales alrededor de 1 millón eran judías. Majdanek, en Lublin, asesinó aproximadamente 80.000 judíos. Estos números, por masivos que sean, no pueden capturar la realidad humana de lo que significó el Holocausto. Detrás de cada cifra estadística había un nombre, una cara, una historia. Había niños como los 200 huérfanos que Janusz Korczak acompañó a las cámaras de gas de Treblinka en lugar de abandonarlos, cada uno con sueños y esperanzas que nunca se realizarían. Había familias enteras borradas en un solo día. Abuelos, padres, hijos, bebés, todos asesinados juntos o separados brutalmente en las rampas de selección y nunca vueltos a ver. Había comunidades enteras, pueblos pequeños donde todos se conocían entre sí durante generaciones, donde cada persona tenía un rol en la vida comunitaria, completamente vaciados, con solo piedras y memoria quedando. Había rabinos, eruditos, médicos, artistas, comerciantes, sastres, panaderos, maestros, cada uno una pérdida irreemplazable para sus familias y comunidades. El Holocausto no destruyó solo vidas individuales, destruyó también el futuro que nunca existiría. Los 1.5 millones de niños judíos asesinados nunca crecerían, nunca se casarían, nunca tendrían sus propios hijos. Generaciones enteras que deberían haber nacido nunca existieron. Libros que deberían haber sido escritos, música que debería haber sido compuesta, descubrimientos científicos que podrían haber beneficiado a la humanidad, todo perdido porque aquellos que los habrían creado fueron asesinados siendo niños o antes de nacer. La pérdida no se mide solo en los 6 millones asesinados, sino en las decenas de millones que nunca nacieron porque sus potenciales padres, abuelos y bisabuelos fueron exterminados. Los sobrevivientes llevaron cicatrices físicas y psicológicas el resto de sus vidas. Muchos habían perdido a toda su familia, padres, cónyuges, hijos, hermanos, completamente solos en el mundo. Tenían números tatuados en sus brazos, marcas permanentes de su deshumanización en los campos. Sufrían pesadillas, traumas, lo que ahora reconocemos como trastorno de estrés postraumático severo. Algunos nunca pudieron hablar de lo que habían experimentado. Otros dedicaron sus vidas a testimoniar, determinados a que el mundo supiera lo que había ocurrido, que las voces de aquellos que murieron no fueran silenciadas, que los nombres fueran recordados. El Holocausto representa un punto de quiebre en la historia humana, una demostración de hasta dónde puede llegar la barbarie cuando un Estado moderno moviliza tecnología, burocracia y recursos hacia el objetivo del genocidio. No fue un estallido de violencia caótica o medieval. Fue planificado en conferencias gubernamentales como Wannsee, ejecutado por funcionarios civiles que organizaban horarios de trenes, diseñado por ingenieros que construían cámaras de gas y crematorios, documentado meticulosamente en registros oficiales y llevado a cabo por miles de personas ordinarias que eligieron participar en el asesinato masivo o miraron hacia otro lado mientras ocurría. El régimen nazi demostró que el genocidio puede ser ejecutado como política de Estado, con la misma eficiencia administrativa que cualquier otro proyecto gubernamental, y que la mayoría de las personas, bajo las circunstancias adecuadas,
pueden ser cómplices de crímenes inimaginables. La pregunta que el Holocausto deja a la humanidad no es solo cómo pudo suceder esto, sino también cómo aseguramos que nunca vuelva a suceder. La respuesta requiere memoria constante, educación rigurosa sobre los peligros del antisemitismo, racismo y toda forma de odio que deshumaniza a grupos enteros de personas, y vigilancia perpetua contra ideologías que dividen a la humanidad en superiores e inferiores, valiosos y prescindibles. Cada nombre recordado, cada testimonio preservado, cada lección enseñada a nuevas generaciones es un acto de resistencia contra el objetivo nazi de borrar al pueblo judío de la historia, porque aunque los nazis asesinaron a 6 millones de judíos, destruyeron miles de comunidades y borraron siglos de cultura, no lograron su objetivo final. El pueblo judío sobrevivió, reconstruyó y se niega a ser olvidado. Y la humanidad tiene la obligación moral de asegurar que las víctimas del Holocausto, cada una de esas 6 millones de almas, sean recordadas no como estadísticas, sino como seres humanos individuales, cuyas vidas tenían valor infinito, cuyas muertes fueron crímenes imperdonables, y cuya memoria debe servir como advertencia eterna contra los peligros del odio, la indiferencia y el silencio frente a la injusticia.